Hola a todos, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos a Secreto sin Confesión, el Observatorio de la Realidad Espiritual Internacional. Hoy es la entrega número 26 y nos encontramos en el sábado 13 de enero de 2023. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Antes de comenzar, te invito a que te hagas miembro del canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual cuelgo información relativa a estas noticias y otras informaciones interesantes. Está el enlace en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado del vídeo, si estás en YouTube. Los principales temas de la semana son bastante interesantes, por no decir muy interesantes, así que no pierdo ni un segundo más. En primer lugar, tenemos las claves secretas del caso del santuario de Torre-Ciudad entre el Opus Dei y el Obispado de Barbastro, dadas por el padre Fortea y la prensa. Sí, como digo, esta semana ha sido muy interesante y en lo que respecta a Torre-Ciudad, tenemos nuevos datos para reflexionar respecto al rumbo que va a tomar de ahora en adelante el caso de Torre-Ciudad. Recordemos que estamos en un proceso avanzado en el cual, de manera sorpresiva, salió a la luz el hecho de que el obispo de Barbastro había interpuesto una demanda de conciliación para, ante las autoridades civiles, llegar a un entendimiento con el Opus Dei, y como no se llega a un acuerdo porque el Opus Dei no se presentó al entender de que el planteamiento del caso de Torre-Ciudad era erróneo por parte de la diócesis. ¿Y esto a dónde nos lleva? A una situación en la que tiene que haber nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo o llegar a la total fricción o, vamos a decir, conflicto entre las partes. Pero sobre esto, y para entenderlo mejor, es interesante reflexionar sobre estas nuevas informaciones que traigo ahora mismo. En concreto, en lo que respecta a la prensa, hay que referirse a Info Vaticana, un artículo en concreto de Diego Lanzas del lunes 8 de enero de 2024, cuyo enlace estará en la caja de la descripción para quien quiera leerlo directamente. En ese artículo, este autor, Diego Lanzas, expone un poco la realidad de el santuario de Torre-Ciudad, el caso del santuario de Torre-Ciudad y la figura del obispo de Barbastro. En este artículo se expone que, actuando así el obispo Pérez Puello, tendría o bien algunos superiores que le apoyan en ese sentido y que apoyan esa decisión y ese interés de tener el control total en Torre-Ciudad. Otra opción sería de que no actúa por sí mismo, sino que él en realidad es simplemente un mandado que atiende pues a los intereses de algún superior que le ha pedido que haga eso, y él simplemente es una marioneta, dicho coloquialmente, y así aparece escrito en el propio artículo. La otra opción sería que actúa de manera totalmente autónoma, pero con total desconocimiento de la realidad jurídica. Esta sería otra opción. Ante esta situación, y en este artículo se analiza, se manifiesta que Pérez Puello tiene una buena relación con el cardenal Omeya, que recordemos que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Por tanto, tendría el apoyo del número 1 de la Iglesia Católica Española, que es un gran apoyo. Y recordemos que el cardenal Omeya anteriormente fue obispo de Barbastro Monzón. Aparte de esto, otro de los apoyos que manifiesta este artículo que tendría el obispo Pérez Puello es el apoyo, según se manifiesta en el artículo, como digo, de los operarios diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, institución de la que él forma parte y llegó a ser director general hasta que se fue
de rector del Pontificio Colegio Español de Roma. Y el director general actual de los operarios diocesanos es Florencio Abajo Núñez. Según el artículo y los testimonios que tiene, o las fuentes que tiene para hacer este artículo, se indica que la única persona que tiene, vamos a decir, una autoridad de moral o de consejo hacia Pérez Pueyo para hacerlo, reconducirlo, vamos a decirlo así, hacia una postura de encuentro, de escucha, sería él, Florencio Abajo Núñez, que como director general de los operarios diocesanos sería a la persona que Pérez Pueyo escucharía para, vamos a decir así, replantear su posición. Y ahora bien, ahora vamos a una segunda parte que considero que es mucho más interesante, porque es una persona, mejor dicho, un sacerdote, el padre Fortea, que, además de un experto en demonología, un gran divulgador de la realidad de la Iglesia y un gran estudioso, es un sacerdote originario de Barbastro y, por otro lado, se ha tomado el interés sobre el caso de Torre Ciudad e incluso él manifiesta en un vídeo, el cual os dejo en la caja de la descripción para los que estáis en YouTube para que lo veáis directamente, si así lo queréis. Él manifiesta que ha tenido el interés de consultar a cada una de las partes, en este caso, tanto el obispado como a la prelatura, y preguntarles como una, vamos a decir así, un agente neutral, qué es lo que está pasando y cuál es el testimonio que le daban ambas partes y qué pruebas, etc. Y él saca sus conclusiones al respecto, que son pues estas claves que traigo en el vídeo y me parecen que son muy interesantes. Y despejan muchísimas dudas, por no decir todas o casi todas. Vamos a verlo ahora. Yo os traigo aquí la síntesis de lo principal que dice el padre Fortea, aunque también podéis ver el vídeo directamente y sacar también vuestras conclusiones. El padre Fortea, en primer lugar, o una de las primeras cosas que indica, es que conoce bien a los actores, pues él procede de Barbastro, como yo ya mencioné. Por otro lado, él manifiesta que es neutral porque, por un lado, no pertenece a la diócesis, él es clero diocesano de Alcalá de Henares en la actualidad, por tanto no tiene ningún tipo de vínculo que le haga estar condicionado en una posición o en otra. Y por otro lado, manifiesta públicamente que no pertenece al Opus Dei en ninguna de sus categorías, ni inclusive la mínima influencia que sería la de colaborador. Él dice que no está vinculado, por tanto es una persona en este sentido totalmente neutral. Él también indica que, antes de entrar en este asunto en profundidad, el santuario, de no ser por el Opus Dei y su fundador, San José María, que tuvo el interés de reconstruirlo y de potenciarlo, se habría derruido como otros tantos santuarios, ermitas, etcétera, de Huesca. Y la Virgen posiblemente habría pasado a ser una simple pieza más de museo de la diócesis. Si hoy en día tiene tanta repercusión y la advocación se ha desarrollado tanto, es gracias a esa gran campaña de reconstrucción y también de difusión de Torre Ciudad por parte de el Opus Dei. Él indica que la parte del obispado tenía poco o nada que aportar y él, a favor de el obispo, indica que él cree en conciencia que el obispo está actuando de buena fe, es decir, él cree que tiene la razón, que tiene el derecho sobre Torre Ciudad y por eso está desarrollando pues estos pasos para intentar tener el control en Torre Ciudad, pero que él lo estaría haciendo conforme a conciencia, nada de eso de que habría intereses de poder, económicos. El padre Fortea se sonríe y dice que eso para nada, que él sabe que si lo está haciendo así el obispo es porque en conciencia cree que es lo correcto y es lo mejor. Dicho esto, él considera que el obispo está mal asesorado por parte del departamento jurídico de la diócesis. Realmente, aunque tenga el título de departamento jurídico, serían unas poquitas personas
que serían las que le asesoran en la diócesis sobre el tema jurídico, pero que estarían malinterpretando el derecho jurídico, porque se está aplicando un acápite del derecho canónico actual vigente que se aprobó en 1983 a una realidad que se aprobó con el anterior derecho canónico, y no se puede aplicar de forma retroactiva el derecho canónico vigente a una realidad anterior. Además de esto que manifiesta el padre Fortea, añade, y esto es muy importante y lo quiero destacar, que, y lo dice claramente con toda la información que ha visto y también consultado con ambas partes, indica que el obispo no tiene legítima autoridad ni civil ni espiritual, atención, sobre el santuario que él manifiesta que lo compone todo. Que nos dejemos, dicho coloquialmente, hay una parte que es la construida por el Opus Dei, luego está la ermita, luego está la Virgen, que en realidad, cuando hablamos de Torre-Ciudad, es todo. Porque en el acuerdo que hubo en los años 60 entre el Opus Dei y el obispo, en ese acuerdo con el obispado firmó la cesión del conjunto para el desarrollo de Torre-Ciudad. Y por tanto, al haberlo cedido y en conjunto, pues no hay debate. Es más, la propia prelatura habría comprado los terrenos donde construyó el actual santuario, la parte, vamos a decir, nueva, lo que toda la gente tiene en mente, que compró los terrenos, eso sí, pidió la autorización para que en lo espiritual, bueno, pues tuviesen plena autonomía. Por tanto, no tiene legitimidad ni civil, pero tampoco espiritual. Porque aparte tenemos que tener en cuenta que a nivel espiritual, la prelatura, en todas las cuestiones que tengan que ver con el interior de sus casas, de sus capillas, de sus ermitas, de sus iglesias, de lo que sea, tiene la máxima autoridad el prelado, nunca el obispo del lugar. Y esto también lo aclara el padre Fortea. Por tanto, da unas pinceladas y una interpretación todavía más profunda de la que yo he podido dar en los vídeos que he venido realizando. Él, por tanto, es categórico, es decir, a nivel civil y espiritual, la razón y la total legitimidad es del Opus Dei. Que luego él manifiesta que sí, que el Opus Dei, ante la solicitud del obispado de querer actualizar el estatuto de Torre-Ciudad, que está muy bien, se sientan a hablar y que no tienen problema. El punto está en el error de partir de la premisa de que Torre-Ciudad es plenamente del obispado y que hay que regularizarlo en el sentido de a ver cómo se hacen las relaciones. No. Toda la autoridad y legitimidad civil y espiritual es del Opus Dei y se pueden sentar para actualizar cualquier tipo de acuerdo, etcétera, pero realmente el que está realizando todo desde hace años y el que tiene la plena razón es el Opus Dei. Por eso mismo el Opus Dei no fue a ese acto de conciliación, porque de partida se presentaba como el acuerdo del Opus Dei inicial no era válido y que se partía por tanto plenamente de un error. Y por eso el Opus Dei no se presentó al acto de conciliación. Y a mí me parece muy interesante, y yo apoyo la línea del padre Fortea, indica que él cree que va a haber ahora un proceso de entendimiento, que la asignatura apostólica, que es la encargada de cuestiones de conflicto dentro de la Iglesia, que está revisando el caso, pues posiblemente en próximos meses, antes de que se llegue a ese acuerdo público final, pues va a acercarse al obispado y le comentará al obispo que realmente el Opus Dei es el que tiene todo el fundamento, que no ha lugar a esa solicitud suya y que lo mejor pues es llegar a un acuerdo amistoso entre las partes, inclusive que ese acuerdo sea privado, en el que se detalle todo muy detalladamente, pero que el obispo ahí tiene que reconocer que el Opus Dei tiene la plena autoridad
y luego de cara a los medios o a la cuestión pública se puede hacer un resumen, una síntesis, unas conclusiones, un acuerdo, vamos a decir, para los medios públicos en el cual se indique como que las partes llegan a un acuerdo, pero tampoco se ponga claramente que el Opus Dei es el que tiene razón y el obispado ha estado en error, pues sea, vamos a decir, una exposición en la que las partes quedan bien, ambas partes, y no en ningún momento pues se deja mal la posición de la diócesis. Esta es la información que da el padre Fortea y me parece que son claves muy interesantes, y él lo dice por conocimiento y con mucha seguridad, que él sabe que va a ser así y que todo va a llegar a un entendimiento y va a haber calma en este sentido. Él lamenta, eso sí, que se haya llevado por la vía de lo civil, porque entiende que habría que haberse llevado internamente los asuntos de la Iglesia, haberlos solucionado dentro de la Iglesia sin llegar a sacar la cuestión a el medio civil. Y en segundo lugar, otra noticia muy interesante es que el secretario adjunto de Doctrina de la Fe, atención, a favor de que existan en la Iglesia sacerdotes casados. Y sí, he dicho bien. Tenemos todavía los coletazos de la aprobación de fiducias súplicas, la bendición de parejas irregulares y homosexuales, de su aplicación, la oposición de obispos, como sacó una nota aclaratoria el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, el 4 de enero, como luego ha dado 2 entrevistas a los medios, a la prensa, para dar unas aclaraciones todavía más pormenorizadas. Y en este contexto, que el propio cardenal Fernández ha manifestado que ya más de lo que ha salido, que ha sido, vamos a decir, sorprendente o hasta polémico, no hay nada que vaya posteriormente, a partir de ahora, a sorprender tanto, que lo fundamental o lo más novedoso, si queremos decirlo así, lo que podía crear más tensión, ya ha salido y que no va a salir nada más, que la gente puede estar tranquila en ese sentido. Pero bien, ahora yo manifiesto lo siguiente: si el secretario adjunto de su dicasterio, es decir, un secretario adjunto suyo, públicamente ha asegurado a The Times of Malta, este medio de Malta, que la Iglesia debería estudiar la posibilidad de revisar sus normas para permitir a los sacerdotes católicos la opción de casarse, se puede uno plantear si esto lo ha dicho el subsecretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en días anteriores, si esto puede salir en este año, en próximos años, dentro del propio periodo como prefecto del Dicasterio, el cardenal Fernández. Entonces sí que sería otra sorpresa añadida, no sería ya un periodo de calma, pero bueno, esto es mera suposición, lógicamente. Lo cierto es que, como digo, el secretario adjunto del Dicasterio ha defendido esto. Cito textualmente: él manifiesta que ha llegado el momento de discutir seriamente el tema y tomar decisiones al respecto. Referente a así, la Iglesia Católica tiene de manera normalizada los sacerdotes casados. Él indicó que, atención, él lo habla abiertamente en el Vaticano, en el Dicasterio, pero reconoce que obviamente no es su decisión. Pero él manifiesta que dentro del Dicasterio él lo habla y lo defiende, intentando que sus superiores pues acojan esta cuestión y la valoren y se aplique. Por eso digo que igual el próximo año o próximos años nos trae una noticia de esta aprobación en este sentido. Cito textualmente también de su testimonio en esta entrevista: esta es probablemente la primera vez que lo digo públicamente y a algunas personas les parecerá herético. Añade: ¿por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un excelente sacerdote solo porque quería casarse? Y perdimos buenos sacerdotes solo porque eligieron el matrimonio. El arzobispo Escicluna reconoce que el celibato todavía tiene
y va a seguir teniendo peso en la iglesia, va a tener su lugar en la iglesia. Por experiencia, que a los sacerdotes también se les debe dar la posibilidad de casarse. Como por otro lado, esta opción está dentro de la Iglesia Católica, en las iglesias católicas de rito oriental, en todas ellas puede haber hombres casados que acceden al sacerdocio. En la única iglesia católica que no se puede es en la de rito latino. Bueno, tenemos los diáconos permanentes y hay alguna pequeña excepción que tengo un vídeo al respecto en el canal, lo podéis buscar. Entonces, como digo, él es defensor de esta cuestión. Destaca cómo el celibato fue opcional durante el primer milenio de existencia de la Iglesia y debería volver a ser opcional. Por tanto, veremos si en próximos meses hay algo novedoso en esta línea de ver si esto, que es una norma de la Iglesia, el celibato, no es un dogma de fe ni mucho menos, se replantea y se vuelve atrás, cosa que el Papa Francisco ha dicho que se podría ver y se podría hablar. Veremos qué pasa o si eso queda para un pontificado posterior. En tercer lugar, el gobierno italiano pone al franciscano Paolo Benanti al frente de la Comisión para la Inteligencia Artificial. Y es una noticia interesante el que el gobierno italiano nombre como representante del país, de Italia, al teólogo franciscano Paolo Benanti como presidente del grupo de la Comisión para la Inteligencia Artificial, representando al país. Una de sus primeras responsabilidades es la de elaborar un informe sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas y espirituales para la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Fray Paolo ya ejercía como asesor de la Consejo Consultivo de Naciones Unidas en la misma área, siendo el único italiano en formar parte del organismo establecido en octubre de 2023 por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hay que decir sobre él que es profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es experto en ética y bioética aplicada a la tecnología y sus estudios se han centrado, entre otras, en cuestiones sobre el impacto de la era de la información, la bioseguridad y la neurociencia. Lógicamente, la inteligencia artificial cada día tiene más presencia en la realidad y es importante que se analice sus implicaciones a nivel ético, espiritual, filosófico, moral y de todo orden. En cuarto lugar, el presidente de Argentina, Milei, invita oficialmente al Papa Francisco a visitar Argentina. Y es una noticia que ha podido sorprender a algunos porque recordemos que inicialmente, en el periodo de campaña antes de ser elegido, el presidente Milei parecía crítico con el Papa Francisco. Por otro lado, el Papa Francisco, en su trayectoria como Papa, se ha manifestado cordial con los gobiernos que ha habido hasta el presente, que eran el bando contrario al del presidente Milei. Y como digo, el presidente Milei ha sido crítico con el Papa Francisco. Pero hay que decir que ya cuando fue elegido, en una conversación telefónica que tuvieron, una actitud de diálogo y en cierto modo le pidió disculpas al Papa y le indicó que, por su parte, que iba a estar en escucha, que por otro lado es normal porque la mayoría de los argentinos son católicos. Debe haber unas buenas relaciones entre Iglesia y Estado argentino. Y la noticia de esta semana que ha podido sorprender a muchos es que el presidente de Argentina haya invitado oficialmente, no que haya hecho una declaración pública en la que opina, no, ha invitado oficialmente al Papa Francisco para que en las fechas que la Santa Sede quiera realizar un viaje oficial a su patria, Argentina. Por tanto, son dos cosas a tener en cuenta: que haya esta invitación formal por parte del gobierno argentino y, en segundo lugar, que el gobierno argentino no pone ninguna condición de fechas ni de nada, se pone a plena disposición de la Santa Sede para adaptarse al viaje tal y como la Santa Sede y el Papa Francisco quieran. La carta, que lleva fecha del lunes pasado 8 de enero y que
se envió desde la Casa Rosada, a nivel oficial, se hizo pública en las redes sociales por la oficina del presidente el jueves 11. Milei asegura al Papa que valora sus consejos, su coraje y sabiduría. Le ha invitado a visitar su país natal, adaptándose, como indico, a las fechas y al plan de viaje que la Santa Sede quiera. Cito textualmente un fragmento de la carta: su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad. Y esto ya es opinión personal mía, considero que el Papa Francisco, que tanto ama su país natal, Argentina, que no ha visitado ya en más de 10 años, desde que fue elegido su país natal, creo que con esta invitación oficial que le hacen, y que seguro que él desea visitar Argentina, su amada Argentina, hemos visto todos los gestos que tiene hacia los argentinos, creo que es posible que acepte esta invitación. Quizás a algunos pueda sorprenderles porque que haga un viaje a Argentina cuando en el gobierno está un presidente que a nivel de los medios de comunicación es presentado como de extrema derecha, como una persona que no es ni mucho menos del perfil del Papa Francisco, pudiera sorprender, pero yo creo que es un buen momento. El Papa ya tiene una edad avanzada, hace mucho que no va a su país, se le hace esta invitación y tiene la oportunidad de encontrarse con un presidente que a priori era crítico con él, pero que muestra diálogo, ya sea por convencimiento personal o por interés, en el sentido de que es consciente que la mayoría de los argentinos es católica, pero que se muestra abierto a escuchar y que puede ser un buen momento para que se fomenten esas buenas relaciones y se intensifiquen esas buenas relaciones con Argentina. Por tanto, el Papa ganaría dos cosas: visitar su amada Argentina, que hace mucho que no lo hace, desde que se fue no regresó, y en segundo lugar aprovechar este momento para llegar a una profundización de las relaciones con el gobierno argentino, que, como digo, en principio era contrario al Papa, pero ahora se muestra abierto a un acercamiento y es un momento positivo. Pero como digo, esto es mera opinión y análisis mío. Puede ser que el Papa no vaya a Argentina. Y en quinto lugar, el Papa acepta el nombramiento de Monseñor Rafael Tatil como primado de la Iglesia Siro-Malabar. Y esta noticia es interesante en el sentido de que si la Iglesia Siro-Malabar en días pasados eligió al nuevo arzobispo mayor de la Iglesia Siro-Malabar, que recordemos está en comunión con la Santa Sede, y su último arzobispo primado presentó la renuncia al Papa porque él se lo solicitó, pues acaba de ser elegido un nuevo arzobispo primado y, como la máxima autoridad es la Santa Sede, pues se le presenta al Papa. Y el Papa ha aceptado, positivamente ha aceptado, la elección del nuevo arzobispo mayor. Y todo parece indicar que la dirección de la tensión ocurrida en el caso de la Iglesia Siro-Malabar, en que está en punto de un cisma, porque recordemos, se aprobó un rito unificado de celebración litúrgica y se llevan varios años intentando su aplicación y no se ha podido. Es más, la Santa Sede intervino. Inclusive ya el punto último fue el aviso final que mandó en un vídeo el Papa a la Iglesia Siro-Malabar pidiendo que se celebrase como fecha límite el 25 de diciembre de 2023 las celebraciones litúrgicas con el rito unificado, y aún no todos los sacerdotes se han convenido en realizarlo. Por tanto, yo ya manifesté en un vídeo anterior que el Papa se tendría que ver en la postura de ver qué hace con los díscolos. Expulsarlos, alguna medida de llamada de atención sin llegar a la expulsión, pero se está
en el punto ya máximo de un cisma. Creo que esta elección del nuevo primado de la Iglesia Siro-Malabar es la ocasión oportuna para que con este nuevo arzobispo primado se reconduzca la situación y se lleve a la unidad. En la carta que el Papa le envía para aceptar su nombramiento y le llama a que fomente la unidad en su iglesia. Creo que la línea de la Santa Sede va a ser la de que a través de este nuevo arzobispo primado se consiga el entendimiento, se acabe con la tensión y se llegue a que se acepte el nuevo rito unificado. Esa va a ser la línea de la Santa Sede y que no va a haber pues ni una expulsión, al menos en próximas semanas, ni ninguna medida mayor. Se va a dejar actuar al nuevo arzobispo primado elegido por todos y que es de esperar que acepten pues sus directrices. Y en sexto y último lugar, la Iglesia en África dice un no rotundo a las bendiciones a parejas irregulares a raíz de fiducia supplicans. Las diócesis católicas africanas, la Iglesia católica en África, dice un no rotundo, se ha puesto de acuerdo para dar un no rotundo a la aplicación de estas bendiciones porque consideran que va en contra de la cultura de África, que suponen una gran inestabilidad para los fieles y que su aplicación sería muy problemática. Por todo esto, dicen que no, un no unánime. Pero hay que decir que, presentado su caso en el cual, por sintetizar una larga carta que envían a la Santa Sede, al prefecto de la doctrina de la fe y al Papa Francisco, indican que son fieles y están en plena comunión con el Papa, pero que por dos motivos. Por la lectura de la Biblia y el seguimiento de las enseñanzas de la Biblia y por cuestiones culturales de África, no pueden aplicar fiducia supplicans. Hay que decir que en este contexto, sabedora la Santa Sede de cuál es la circunstancia de muchos países de África, ha aceptado a que en el caso de África no se vaya a aplicar fiducia supplicans. Ya lo dijo en una de estas entrevistas aclaratorias el cardenal Fernández, que en el caso africano había muchos países donde la homosexualidad era perseguida, era castigada e incluso que podía llevar a la muerte, y que era entendible que hubiese países en África que por esas cuestiones de tipo cultural no pudiesen aplicar fiducia supplicans porque su realidad era muy problemática y que había que solucionar estas cuestiones de tipo civil primero para poder luego hacer una pastoral tendente a que se comprendiese y se pudiese aplicar. Por tanto, la Santa Sede acoge y acepta que no lo apliquen porque entienden sus realidades particulares. Y hasta aquí la información de esta semana. Como veis, han sido noticias muy interesantes. Seguro que hay opiniones encontradas al respecto de las mismas. Como siempre, os pido que me deis vuestra opinión, intentar ser respetuosos los unos con los otros. Todo se puede decir de manera respetuosa, cordial y justificada, y yo, como siempre, os responderé detalladamente. Antes de ya concluir, os invito a que accedáis al portal informativo espiritual e independiente Los Cristianismos, cuyo enlace está en la caja de la descripción, y para aquellos que estáis a través del podcast, para dar vuestros comentarios o acceder a toda esta información, os invito a que por medio de las redes sociales y los diversos medios, el correo electrónico también, os comuniquéis conmigo. Sin más, me despido de todos vosotros con un gran abrazo.